Hoy Docker, pero un video que es bastante largo porque lo amerita, porque vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver desde historia, qué es Docker, por qué surge, vamos a ver cómo se compone, cómo se instala y sobre todo vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver qué son los componentes, cuáles son los principales componentes, qué son imágenes, qué son los contenedores, volúmenes, redes, bueno, bastantes cosas. Normalmente no suelo hacer videos de este tipo, pero hoy creo que era bueno tenerlo todo en un único video. Por eso me he tomado el trabajo de dividírtelo en secciones para que puedas tener como favorito la sección que realmente necesitas rever y puedas llegar más rápido a esa parte. También te cuento que este video es acompañado por un documento en PDF que tiene bastante teorías de muchísimas fuentes y una pequeña presentación que es la que vamos a estar viendo que también sirve como para estudiarlo de manera más rápida. Pero solo va a estar en el repo privado de GitHub que es exclusivo para los miembros. Te cuento que hay un video donde hablamos de esto, donde tenemos para los miembros de YouTube y los sub en el caso de Twitch, una ventaja que es que pueden acceder a un contenido adicional, a diferencia, bueno, de lo que se puede acceder a través del video. También te invito a que dejes tu like, tu comentario, porque eso es gratis y a mí me ayuda y me motiva a que sigas subiendo videos de este estilo. Por otro lado, te dejo simplemente la consigna de que si realmente te interesó este tipo de video, te cuento que estoy preparando dos más, uno de Git, otro de Docker Compose, que está muy relacionado a esto, que es la manera de orquestar de una manera simple que tienen los desarrolladores, que no debería usarse en producción, pero sí se usa, y que si él es nuevo, tienes que conocerla. Entonces te propongo que si realmente te gusta este tipo de video así tan extenso, pero que realmente creo que vale la pena, me dejes en el comentario con qué otro tema seguimos. Dicho esto, no te quito más tiempo, vamos ya con el video de hoy, que está bastante interesante. Hoy, Docker. Docker. Empezamos con la primera diapositiva y es para entender un poco qué es Docker. Docker es una plataforma de código abierto pensado para automatizar lo que es el despliegue, ya sea de forma escalada y la gestión de aplicaciones utilizando la tecnología de contenedorización. Esto de contener aplicaciones dentro de un contenedor. Permite a los desarrolladores empaquetar aplicaciones con todas sus dependencias, llámese las bibliotecas, el runtime necesario para ejecutar, alguna herramienta, alguna modificación que haya hecho necesario para que esto se pueda ejecutar de manera bien. Y de esta manera logramos tener una unidad estandarizada en el cual desaparece la típica frase en mi máquina funciona. ¿Y esto por qué? Porque voy a crear una unidad con todo lo necesario para que funcione mi aplicación y voy a poder ser capaz de trasladarla a otra persona y que también funcione de manera exacta. Estos contenedores se caracterizan, a diferencia de una máquina virtual, ser bastante livianos porque no está la capa del sistema operativo, sino que está en diferentes capas solo lo necesario que vamos a ir instalando. Por eso, como te dije, son livianos, son portátiles y pueden ejecutarse de manera consistente prácticamente en cualquier entorno que ejecute Docker. Estamos hablando de sistemas operativos como Windows, alguna distro de Linux o el MacOS también, ¿sí? Así que vamos a poder tenerlo en una versión on-premise, en nuestros servidores, en nuestras PC, de forma local, o podemos hacerlo que funcione de manera cloud. La mayoría de los servicios cloud cuentan con los servicios necesarios para poder correr tu imagen de Docker. La esencia de Docker radica en su capacidad para aislar aplicaciones en su propio entorno, asegurando de que funcionen de manera independiente en donde se está ejecutando. Vamos a ver un poquito de historia, vamos a pasar a la diapositiva siguiente y entender por qué surge Docker. Y esto data eh, a un uso que ya se venía haciendo, que era la necesidad de aislar procesos. Cuando hablamos de Docker decimos que es un contenedor que está corriendo de forma aislada, que no se entera de lo que está ocurriendo alrededor, si hay otros contenedores o no, y esto por cuestiones de seguridad y por cuestiones de aislamiento. Pero esto no es algo nuevo, no es algo que inventó Docker, sino que existía hace mucho tiempo. Esto en 1979 con la creación de Chain Root, ¿sí?
Y después otros sistemas operativos fueron implementando otras funciones como las jaulas en FreeBSD ya en el año 2000 o los famosos Linux Container en el 2008. Esto originalmente surge en una empresa, déjame que lo mire que lo tengo por acá. Empezó como un proyecto en Francia de Solomon Hike, como un proyecto interno de donde la empresa que él trabajaba, que se llamaba .cloud. Era una empresa que vendía servicios en la nube y la idea era que ellos pudiesen simplificar lo que eran los despliegues. De esa manera querían tener alguna herramienta que pudiese facilitar la gestión de las diferentes versionados que tenían, ya sea de lenguaje, de framework, de tiempos de ejecución, etcétera. Entonces arman un proyecto de manera interna que en el año 2013, en la convención de PyCon en Santa Clara, lo muestran al público y lo liberan como código abierto. Ese fue el puntapié inicial para decir que empezamos a conocer Docker como un producto de código abierto. En sus primeras versiones, Docker usaba la tecnología de Linux Container, ¿sí? No era más que encasillar o encapsular los procesos a través de lo que ya existía del 2008, que era Linux Containers. Recién en su versión 0.9, Docker lanza su propia versión, la cual era una versión generada en Go y se llamaba libcontainer. De esta manera Docker ya se vuelve algo independiente y permitía tener un control más directo y profundo sobre la creación y la gestión de contenedores, ya no usando Linux Container y ofreciendo una implementación más consistente y portátil. La innovación de Docker no fue la creación de la containerización, eso hay que tener en claro. Yo cuando hablo de contenedores digo que Docker no es lo único, no fue el creador y no todo pasa por él, pero sí hizo algo muy muy bueno que fue lo que hizo que sea tan famoso Docker. Y tiene que ver con que creó o digamos que distribuyó un paquete el cual contiene varias cosas. Contiene una interfaz de usuario amigable para el operador, llámese el desarrollador, administrador del sistema, el cual ya sea a través de la interfase o a través de un cliente por comando puede interactuar. Para poder interactuar tiene una API, ¿sí? Y a su vez tiene un servicio de fondo, un daemon, un demonio como habitualmente se lo suele conocer, y compone varias cosas, ¿sí? Esto fue lo que hizo de alguna manera tan importante a Docker en el área de los desarrolladores. ¿Por qué es importante Docker? Bien, te conté un poquito de historia, por qué surge, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué es importante. Primero, el primer punto dice consistencia entre entornos idénticos en desarrollo, pruebas y producción. Vuelvo a reiterar lo que te dije antes. Docker elimina, o el uso de contenedores, elimina la típica frase mi máquina funciona. Y en producción no. ¿Por qué? Porque genera un paquete, empaqueta tu aplicación con todas las dependencias, configuraciones, herramientas, todo lo que hayas hecho en ese contenedor, lo puedes volver a armar en un único paquetito y hacérselo llegar a tu cliente, al administrador del sistema. Y lo que aseguramos es que si yo lo vuelvo a abrir, va a volver a funcionar tal cual funcionaba anteriormente. Portabilidad, porque justamente te dije que al poder armar un paquete, yo lo puedo trasladar de sistemas, llámese sistemas en la nube, llámese sistemas locales, llámese sistemas entre diferentes ambientes. Bien, entonces, esto que me permite que sea consistente y que sea portable es uno de los puntos que hace que en el ámbito del desarrollo se use tanto esta herramienta. Por otro lado, siempre se lo compara con una máquina virtual para entender la diferencia. En una máquina virtual, si bien la tecnología ha avanzado un montón, en pocas palabras yo estoy emulando un sistema operativo dentro de otro. Más allá de que las tecnologías de hypervisor me permiten interactuar directamente con la API del procesador. Pero bueno, fuera de eso, en términos generales, yo necesito una capa en la máquina virtual del sistema operativo. Con los contenedores esto no ocurre porque voy a interactuar directamente con el sistema operativo de host. Entonces, en los hosts, lo único que estoy, perdón, en los contenedores, lo único que estoy poniendo son capas de las aplicaciones que yo voy a correr. De esta manera,
al ser livianos y portables y ya configurados de alguna manera, permite que el despliegue sea bastante rápido y que pueda escalar a diferentes entornos sin necesidad de hacer tantos cambios. Y con esto surgieron herramientas para armar lo que se llama la orquestación, que te menciono una de las más ocupadas, que es Kubernetes, el cual permite automatizar estos procesos y ante demandas o ante eventos poder hacer crecer esos contenedores en recursos, ya sea de manera horizontal, creando más contenedores del mismo servicio, o de manera vertical, haciendo crecer los recursos que tiene ese contenedor. Por otro lado, una de las cosas por la que surge esto de aislar por una cuestión de seguridad es la de poder tener aislado y contenerizado los procesos. Entre paréntesis, al principio no lo hizo muy bien y a medida que ha ido mejorando han seguido saliendo correcciones y buenas prácticas para que desde el contenedor no se pueda ejecutar, alguien con malas intenciones no pueda llegar a los procesos root del host, ¿sí? Pero bueno, eso en teoría dice que el contenedor va a estar totalmente aislado y su funcionamiento no va a afectar al funcionamiento de otro contenedor y al funcionamiento del host. Ese es el concepto de que esté aislado. Como también te dije, tener un contenedor permite que una aplicación esté rápidamente desplegada y que pueda crecer. Entonces, en las tareas del DevOps, lo que tiene que ver con el CI/CD, la integración continua y la entrega continua, se usa muchísimo porque ahora ya partimos de contenedores que tienen creado todo lo necesario para que la aplicación funcione. Entonces, con pequeños scripts en diferentes plataformas, por ejemplo Git Action en GitHub, partiendo de imágenes de contenedores, podemos rápidamente armar todos nuestros procesos de implementación. El concepto de, vamos al siguiente punto, que tiene que ver que es el puntapié para que surjan los microservicios, ya que al tener los servicios containerizados, podemos empezar a transformar nuestras aplicaciones monolíticas ahora al patrón de microservicios, dividir todos esos servicios en pequeños servicios más chiquititos y Docker es la herramienta ideal para que eso se vaya convirtiendo en servicios más chiquitos. Por otro lado, la gestión se vuelve mucho más simple, ya las dependencias están dentro del contenedor y no tengo que estar instalando nuevas versiones en el servidor, desinstalando, que rompa algo, que sí, que no. Bueno, básicamente ese es el concepto de Docker. Entendemos por qué surge, cuándo surge y básicamente qué es Docker. Ahora vamos a ver qué se compone a Docker. Hay siempre algunos términos que se mencionan constantemente que son estos aproximadamente. Uno tiene que ver con qué es el registro de contenedores, el segundo, qué es la aplicación cliente, cuál es la aplicación servidor y qué es la API que compone a Docker. Esto lo vamos a ver que se menciona bastante y hoy te voy a contar un poquito de cada uno. Lo primero que vamos a ver que Docker funciona con una arquitectura cliente-servidor. Del lado del cliente vamos a tener dos formas de comunicarnos. Uno es a través del CLI, que sería la consola de Docker, por la cual podemos ejecutar comandos que lo va a estar recibiendo el servidor. Y la segunda, que si bien oficialmente no es parte, pero yo considero que sí, que es la parte de la interfase, que si bien por detrás está ejecutando lo mismo que el CLI, es una forma amigable para que aquel que no quiere empezar por la consola lo puede hacer a través de la parte visual. Por otro lado, Docker Engine sería el componente que está del lado servidor, es el núcleo de Docker, Docker Engine, y es el responsable de las tareas relacionadas a la ejecución, a la creación, al detenimiento de contenedores. Dentro del Docker Engine, el componente que podemos ver es la parte del lado del servidor, el daemon, que normalmente se le dice, o el Docker RD, es un proceso que está de fondo y se encarga de escuchar las peticiones de la API. Y él es el encargado de manejar objetos como las imágenes, los contenedores, las redes y los volúmenes. El daemon se ejecuta en el sistema anfitrión, es decir, esto va a estar corriendo en el servidor que está corriendo Docker. La API es una API de tipo REST, ¿sí? Que lo que hace es poder
pasarle los comandos, recibir los comandos del lado del cliente y pasárselo al servidor. Es la API que está entre medio. Y el cliente, como te mencioné, es la línea de comando o es la interfase por la cual vamos a estar pidiendo las instrucciones. Em, Dentro de lo que es el container, dentro del Docker Engine, tenemos un servicio de bajo nivel que es Containerd. Capaz que si trabajas con Kubernetes, vas a ver que cuando instalamos un servicio para manejar los contenedores, puede ser Docker o puede ser Containerd. Containerd es un servicio creado específicamente para el manejo de los contenedores. Y esto surge porque hay un estándar que es OCI, Open Container Initiative, que define cómo tienen que ser los contenedores, cómo tienen que ser las imágenes, ¿sí? Entonces, esto es un poco para hacer referencia a que Docker no es lo único que hay. Hay muchos servicios y muchas empresas que hacen exactamente lo mismo. Sin embargo, Docker es una de las más conocidas, pero hay que entender que todo lo que está haciendo lo está haciendo bajo un estándar que ya se ha definido y está dentro de Open Container Initiative. Voy a ver si te puedo dejar la web como para que investigues un poco, y esto significa que cualquier otro programa que siga el mismo estándar va a poder manejar las mismas imágenes creadas con Docker y viceversa. Ahora, dentro de lo que es el cliente, acá, bien, dentro de lo que es el cliente, vamos a entender que el cliente es la herramienta con la que usuarios interactúan, es a través de una línea de comando, y es con la herramienta con la cual vamos a hacer Docker Push, Docker Pull, RAM, RM, ¿sí? El Docker Daemon, que es el demonio, es el servicio que se ejecuta en el host y se encarga de construir las imágenes, ejecutar los contenedores, gestionar el almacenamiento, volúmenes, configurar redes y gestionar el ciclo de vida de los contenedores. Él es el que va a avisar si un contenedor se detuvo, él es el que va a gestionar los logs, ¿sí? Después tenemos algo muy importante que son las imágenes. A ver si tengo aquí. Ok, bien. Las imágenes de Docker. Vamos a empezar a entrar ya en un tema más específico. Todo esto lo puedes adelantar, pero como siempre digo, bueno, es bueno entender un poquito de qué estamos hablando. Las imágenes de Docker es una template, es una plantilla de solo lectura. Con las instrucciones es una receta para poder crear el contenedor. ¿Qué significa esto? Yo tengo un sitio que corre con Apache, que tiene adentro un sitio web creado con PHP. Ok, para poder crear ese contenedor que logre ese objetivo, yo voy a tener que crear una receta. Decir, bueno, from, y elijo la imagen que quiero, que puede ser un engine, un alpine o alguno que quiero. Le voy a instalar PHP en una versión, le voy a instalar MySQL en una versión, voy a configurar, voy a abrir los puertos, voy a copiar mi sitio web, le voy a cargar el certificado y una serie de instrucciones. Esas instrucciones, que normalmente se llama Dockerfile, me va a terminar generando lo que es una imagen, que la imagen es el resultado de haber ejecutado esas instrucciones. La imagen contiene todo lo necesario para ejecutar la aplicación: el código, el runtime para que corra, como te dije, PHP, las bibliotecas, el conector de MySQL, las variables de entorno, los archivos de configuración, ¿sí? Bien, entonces, toda esa receta se construye a partir de un Dockerfile y me va a dar como resultado una imagen. La imagen está creada en capas. La primera vez que instalé PHP, creo una capa. La segunda vez que instalé MySQL, creo otra capa. La tercera vez que pasé el sitio web, creo otra capa, ¿sí? Así se van creando capas con capas, como si fuese una cebolla, hasta que termino de armar mi receta y como resultado me da una imagen. La imagen es de solo lectura y es la plantilla que va a dar origen después a un contenedor, ¿sí? Los contenedores, a ver si lo tengo aquí. Los contenedores es una instancia en ejecución de una imagen de Docker. Es decir, cuando yo tomo una template y la convierto a contenedor, bueno, esa imagen que era de solo lectura, que era una receta, pasa ahora a estar en vivo y puede sufrir cambios. Esta capa es donde se van a estar ejecutando las aplicaciones, y es donde yo voy a tener encapsulada mi aplicación, ¿sí? Lo que hay que entender con el contenedor,
que, salvo que lo haya definido dentro de la receta de la creación del contenedor, que normalmente se le llama un manifiesto, que puede ser con Kubernetes o con alguna otra tecnología, o puede ser a través de la línea de comando. Lo importante es que normalmente los contenedores son efímeros y de solo y la persistencia no existe. Esto significa que cuando yo borro el contenedor, todo lo que está en su interior se va a borrar, ¿sí? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque un contenedor sin hacer ningún cambio es simplemente para atender un servicio, para atender procesos, y cuando se borre, eso se va a eliminar. Lo siguiente que te quería contar, a ver si lo tengo acá, tiene que ver con los registros, que los registros no es más ni menos que un sistema de almacenamiento de esas imágenes. Cuando nosotros creamos la imagen, lo que necesitamos hacer es que esté disponible para otros usuarios, entonces lo subimos a un repositorio. Ese repositorio se llama registro. El registro normalmente más conocido es Docker Hub, ¿sí? Pero Docker Hub es de Docker, pero yo puedo tener otros registros. Puedo trabajar con Azure DevOps, y Azure me brinda también un espacio para que yo almacene mis imágenes. Lo mismo lo puedo hacer con AWS, lo mismo lo puedo hacer con un hosting privado, o lo puedo tener local en mi servidor para que todo el equipo de desarrollo y de producción pueda acceder a las imágenes. Es decir, que el registro es donde yo voy a guardar las imágenes, y las imágenes son las que van a dar orígenes al contenedor. Tenemos registros públicos y registros privados. Hay de todos los gustos. Cuando nosotros instalamos todo esto, normalmente lo hacemos a través de la aplicación Docker Desktop. La bajamos de la página web de Docker, y es una aplicación que trabaja bajo Windows o bajo Mac o bajo Linux, y facilita todo esto que te he mencionado, porque automáticamente te instala el cliente, el servidor y la API, y con una interfase visual para que vos puedas justamente hacer correr todo esto. Te dije que una imagen es un paquete ejecutable, ligero, autónomo, que incluye todo lo necesario. Entonces, cuando vamos a crear nuestras imágenes, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ya que esta receta es la que después se va a reproducir tantas veces para crear los contenedores. La imagen es es de solo lectura, es decir, todas las capas que nosotros vamos a generar van a quedar de solo lectura, y sobre esta se va a agregar una capa nueva, que es la que va a tener los cambios que se produzcan en tiempo de ejecución del contenedor, ¿sí? Esa es la capa que nosotros tendríamos que lograr persistencia en el caso que queramos que mantenga los datos, y esa es la capa que, borrado el contenedor, se va a borrar, ya que al crear de vuelta el contenedor a partir de la imagen, se vuelve a tomar de vuelta la misma receta y se vuelve a hacer el mismo proceso. La idea de las imágenes y que estén capas es que yo puedo reutilizar estas imágenes muchas veces para crear otras nuevas imágenes. Por ejemplo, puedo tener una imagen base, haciendo el ejemplo, por ejemplo, de LAMP, de este stack, en donde tengo en un Linux, un Apache, un MySQL, un PHP, con los cambios y la versión que yo quiero, y esta convertida en una imagen. Y a partir de esta crear una segunda imagen en la cual coloco mi sitio web en una versión, y así sucesivamente. Entonces puedo tener diferentes imágenes que son plantillas de otras imágenes. Para que esto sea efectivo, yo puedo optar con un mecanismo que es el tema de usar caché. Esto me va a permitir que la creación de las imágenes sean más efectivas y más rápidas. Por ejemplo, yo podría crear en la receta, en mi sitio de Angular, que trabaja con un NPM, podría crear, o PNPM, o BAM, como se está usando ahora, bueno, que todos los paquetes que vienen del package no se instalen siempre cada vez que corro la imagen. Tener un caché, como lo tengo de manera local, para que la segunda vez que se cree sea mucho más rápido, porque ya todos los paquetes ya los tiene restaurados. Estas son técnicas que hacen que después, en el momento de la creación, la construcción sea bastante más rápido. Lo primero que vamos a hacer es instalar Docker. Para ello vamos a ir a nuestro navegador, vamos a buscar Docker y vamos a bajar la aplicación.
Vamos a poner Download Docker Desktop. Tenemos diferentes versiones. En este caso quiero la versión para Windows de 64 bits. Esto va a demorar unos segundos, así que va bastante rápido. Vamos a ejecutarlo. Bien, en este caso, como estoy trabajando con Windows y tengo Windows Subsystem for Linux, me pregunta y me recomienda que use esa opción. Permitir Windows Container, en este caso no, pues yo voy a trabajar siempre con contenedores basados en Linux. Vamos a ponerle OK y esto va a proceder con la instalación. Una cosa que tienes que entender que un contenedor creado por un sistema operativo solo va a correr en el contenedor que emule o sea ese sistema operativo. Es decir, que si un contenedor con Windows solo va a correr con sistema operativo de Windows. Si es un contenedor con Linux, va a trabajar solo en sistemas operativos de Linux. O en este caso, Windows, que a través de Windows Subsystem for Linux, es como si estuviese corriendo de cierta manera lo que es Linux, ¿sí? En el caso de Mac, no existe, hasta donde sé, lo que hace Mac es emular Windows. Entonces corre contenedores de Windows. Y cuando tenés que correr los de Linux, dentro del emulador de Windows, corre el de Linux. Creo que trabaja así que si alguno sabe exactamente técnicamente cómo es, no trabajo habitualmente con Mac. Es medio raro que tengas una Mac para correr contenedores. Podés dejarlo ahí y lo investigamos un poquito más. Pero bueno, lo importante es que sepas que los dos grandes grupos que normalmente se manejan siempre son Windows y Linux. Y obviamente casi todo siempre es contenedores bajo Linux. Bien, me va a pedir reiniciar la máquina, así que vamos a cortar un segundo. Listo. Ya terminó la instalación, acá tenemos el ejecutable de Docker. Vamos a iniciar por primera vez. Vamos a trabajar de manera personal, vamos a loguearnos en este caso con mi cuenta. Bien, la creación de la cuenta es gratuita, en eso no hay problema y vas a tener un espacio para poder subir tus imágenes. En este caso, Full Stack Developer, bueno, para debuggar imágenes, inspeccionar y desarrollar aplicaciones. Y aquí ya tenemos la aplicación de Docker. Si la vemos, vamos a tener en esta parte los contenedores que estamos corriendo, en esta parte las imágenes que hayamos bajado, ya vamos a ver qué es cada cosa, los volúmenes, las construcciones, en este caso para inteligencia artificial, los modelos y acceso a Docker Hub para poder buscar imagen en el caso que queramos alguna en especial. También lo importante acá que dentro de la configuración vamos a tener un Kubernetes disponible de manera local para poder empezar a hacer algunas pruebas. En Docker Engine podemos gestionar la configuración habilitando algo que queramos en especial. Y aquí dentro de los recursos, en mi caso tengo habilitado la integración con Windows Subsystem for Linux, la versión 2, ya que quiero poder gestionar como si fuese en Linux, ¿sí? Por otro lado, tengo una distro de Linux, tengo un Debian, entonces si acá pongo Docker, voy a poder, por ejemplo, image ls, ahora vamos a ver qué es esto, pero va a poder listar las imágenes, que es lo mismo que estaría haciendo si lo estuviese haciendo por acá. Pero en realidad acá tengo una pequeña trampita, que es que he creado un alias del comando dockerexe.docker para que ejecute el de Windows y no sobre el que tengo en Linux, para evitarme una doble instalación. Normalmente cuando trabajas con Windows Subsystem for Linux, todo lo que estás haciendo adentro no es más ni menos que un Linux un poco más reducido y trabajando directamente con el procesador. Esa es la ventaja que tiene Windows. Y muchas veces tienes que hacer la doble instalación de programas, si los quieres correr bajo Windows o si los quieres correr bajo Linux. Y sobre todo tienes que entender, si estás corriendo con Windows, te conviene levantar todo lo que tengas en directorios creados bajo Windows y todo lo que tenga en Linux, correrlo bajo directorios de Linux. En este caso, yo voy a hacer los directorios bajo Windows, las pruebas bajo Windows, así que voy a estar ocupando el ejecutable bajo Windows. Pero si no, deberías instalar Docker sobre la distro de Linux y tener las imágenes aquí. Vamos a empezar a trabajar con imágenes. Vamos a poner Docker imagen ls para poder listar todas las imágenes. Esto mismo lo podemos hacer de manera visual. Venimos acá, ponemos imagen, vemos que no tenemos ninguna imagen. Vamos a buscar nuestra primera imagen, que en este caso vamos a trabajar con una de Node. Entonces vamos a poner Docker imagen image
pull para jalar desde arriba, node 2.22 guión outline. Vamos a bajar una imagen muy chiquita que tiene ya Node en su versión 22, ¿sí? Esto mismo lo puedes buscar. Si no sabes de lo que te estoy hablando, vamos a poner esto acá, Docker Hub, que es uno de los registros públicos para tener imágenes. En este caso este es el oficial de Docker y yo puedo buscar aquí Node y me va a salir las imágenes oficiales, y aquí en la parte de etiquetas tengo las diferentes versiones. Yo la que acabo de bajar básicamente es la 22 versión Alpine, ¿sí? Ya vamos a ver un poco lo que dice la documentación, pero yo estoy bajando esta que está acá, que debe pesar unos 150 megas. Vamos a decirle Docker Image LS y aquí tengo mi versión que pesa 226 megas, y si veo aquí tengo exactamente lo mismo. Así podría bajar otra imagen, podría decir Docker Image con la versión 20, porque quiero probar también con la versión 20. Si hago esto, va a volver a descargar una siguiente imagen, y ahora yo puedo ver que tengo disponibles dos imágenes, con la versión 20, con la versión 22, y aquí exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a entrar al Visual Code, y yo he creado un archivito con un hola mundo muy simple, que lo quiero hacer correr con Node. Vamos a poner esto a control más para que sea más, más grande, y aquí es donde voy a crear mi receta. Entonces lo primero que le vamos a decir es usar una imagen base. Entonces acá vamos a poner from, que es para poder usar una imagen, y vamos a decir Node 22 versión Alpine, que es esta que acabamos de instalar acá. En el caso que no la tenga, la va a bajar, pero bueno, yo la instalé previamente. Lo siguiente que vamos a decir es word dir, es decir, que quiero ir a esa imagen y pararme dentro de una ubicación específica, y me quiero parar dentro de usuario user source app. Esto estoy parado acá adentro. Si este directorio no existe o es otro, bueno, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Pues estoy parado dentro de esta imagen, ese directorio. Ahora vamos a copiar los archivos. Para eso me voy a copiar package.json, que lo tengo en el mismo nivel. Si yo esto lo tuviese dentro de una carpeta, bueno, acá le pondría el nombre de la carpeta. Y lo quiero mandar al raíz, pero al raíz de este directorio donde estoy en este momento parado. Una vez que voy a hacer esto, vamos a decirle npm install para que haga el restauro de los paquetes, y después que copie el resto de los archivos, en este caso el app.js, ¿sí? Podemos copiar, y la última parte sería abrir el puerto, expose puerto 3000, y el punto de entrada. En este caso voy a decir que corra con app.js, que es el archivito que tenemos aquí. Bien, eso es todo para crear la receta. Vamos a ver si es verdad, si me va a poder crear una imagen partiendo de esta imagen y agregando una capa nueva que tiene mi archivo de Node. Entonces vamos a decir docker build, que es para construir. Quiero que construya lo que está aquí. En este caso, este punto le está diciendo buscar sobre donde estás parado el archivo Dockerfile. Si yo miro, acá tengo mi archivo Dockerfile, ¿sí? Entonces, docker build. Punto. Ahora, acá es donde yo le puedo poner un nombre a mi imagen, porque si no me va a quedar sin nombre. Entonces, esta etiqueta es cómo se va a llamar la imagen. Normalmente, si la vas a guardar en un repositorio, en un registro de imagen, tienes que colocar el nombre que te han dado. Por ejemplo, en Docker Hub, mi nombre de usuario es Mauro Bernal, entonces tengo que agregar esto, y acá va el nombre de la imagen. Esto va a ser no-demo. Y puedo a su vez agregar un versionado. Entonces vamos a decir este, que es la imagen que trabaja con Node 22. Hacemos esto y eso debería construir la imagen. Si yo hago lo mismo, pero ahora este le cambio la receta y le digo que va con la 20, podría crear una segunda imagen que trabaje con Node 20. Entonces vamos a cambiarle acá la etiqueta a Node 20. ¿Qué he creado? Si ahora vamos a hacer de vuelta Docker Image LS, tengo
dos imágenes nuevas, una con Node 22 y otra con Node 20. La de Node 22 ocupa la imagen de 22 al pin y la 20 de 20 al pine, creo que es, o al pin. Entonces vamos a ver cómo se pronuncia. Bien, ahora, ¿cómo hago para correr eso? Bueno, si yo voy del lado de la herramienta visual, de este lado de acá tengo las imágenes, entonces simplemente puedo venir y elegirla y ver cuáles son las diferentes capas, las vulnerabilidades, los paquetes, pero en este caso me interesa el botón que está acá arriba que dice RAM. Vamos a ponerle que corra y en Optional Setting puedo mapear el puerto. 3000 es el puerto de dentro del contenedor y mi puerto de acá afuera. Yo le voy a poner 8080. Vamos a correr y en este caso voy a ver en esta parte de contenedores que el contenedor está corriendo en el puerto 8080 apuntando al puerto 3030. Y esta es la imagen que se acaba de producir. Si abro esto, perdón, si hago clic acá en el link, me debería llevar exactamente al sitio, ¿sí? Vamos a ver HTTP localhost. Ok, bueno, vamos a ver qué pasó con esa imagen que no se pudo ejecutar o que está buscando mi Alpine que no lo pudo ejecutar. Si yo quisiera entrar adentro, vamos a poner exec y fíjate que acá adentro estoy con lo que yo copié, que básicamente necesito esto. Si yo veo el archivo de la receta, dice que tiene que correr no app.js. Si yo digo no app.js, ok, este es el error que ya está corriendo, pero en el puerto 8080, no en el 3000. Bien, ahí está el error. Mi imagen estaba esperando en el puerto 8080. Entonces vamos a borrar este contenedor y esto mismo que acabamos de hacer lo vamos a hacer ahora todo por consola. Entonces el puerto que está esperando él es el 8080. Esto es con Alpine versión 20 y yo había corrido. Bueno, vamos a crearla de vuelta. Entonces vamos a crear la versión 20 primero y ahora voy a correrlo por aquí. Vamos a decir docker container RAM o directamente puedes poner docker, vamos a poner docker container. Si yo miro acá, tengo una serie de instrucciones que start es para iniciarlo, create es para crearlo y RAM es para crearla e iniciarla, ¿sí? Vamos a ver qué es esto. Docker container create lo que va a hacer es crearlo, pero no lo va a arrancar. Entonces voy a decir, bueno, yo quiero crear el contenedor de la imagen que se llama Mauro Bernal, Node Demo versión 20, que es la que acabamos de modificar. Y aquí le puedo pasar una serie de parámetros. -P para poner el puerto. El primero es mi máquina y el segundo es el puerto al que está entrando el contenedor. Entonces en este caso estaríamos creando un contenedor de la imagen Mauro Bernal Demo 20 del puerto 8080 al puerto 8080 de adentro del contenedor. Le puedo pasar un nombre, decirle este es la Node 20, ¿sí? Y si miro docker container ls, voy a ver que no está corriendo, ¿sí? Acuérdate que todo esto lo puedes hacer visual, pero ahora te lo voy a mostrar de manera de consola. ¿Ves que no está arrancado? ¿Sí? Eso es porque el comando create lo único que hizo fue crearlo con este ID, o yo puedo venir acá ps-a para listar todos. ps-a lista los que están corriendo y los que no. Entonces acá yo puedo ver que está creada pero no está arrancado. Entonces con este pequeño ID que está acá, yo podría ponerle sudo docker container start y arrancarlo. Bien, ahí, ahora sí, ahí la confirmación es que está arrancado. Si vamos a hacer de vuelta docker container ps, fíjate que está arriba hace 10 segundos. Vamos a ver si es verdad otra vez. Ahora en el puerto 80, ahora sí
funciona. ¿Por qué no había funcionado recién? Porque yo dentro de la receta dije que abría el puerto 3000 cuando en realidad la imagen usaba el puerto 8080. Vamos a hacer ahora, modificar esta receta para que funcione con Docker 22, no 22, y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a crear la imagen, pero que se va a llamar demo 22. Esto lo que está haciendo es actualizar la imagen. Y ahora, en vez de haber puesto docker container create y después docker container start, vamos a usar un comando más corto. Vamos a ponerle sudo docker container run. O puedo poner sudo docker run, que evita escribir la palabra container, create y después start. Entonces sudo docker run o docker run si estás como administrador, lo que va a hacer es crearte directamente el contenedor. Entonces, volvemos a repetir los mismos procesos que antes. Ponemos el nombre de la imagen, Mauro Bernal, no demo 22, y aquí debemos pasarle exactamente los parámetros anteriores. Name, no 22, puerto 8081, porque el 8080 está ocupado. Acuérdate que está corriendo ahora esta imagen, ¿sí? Y 2 puntos 8080. Bien. Y acá hay un parámetro que normalmente lo colocas y no sabes qué es lo que es detach. Yo no lo voy a poner para que veas qué pasa cuando no lo pongo, que es desajuntar el proceso. Entonces estoy pasando el nombre, el puerto, -p, y la imagen. Vamos a correr y ha creado el contenedor. Si yo vengo desde acá, fíjate que tengo el 20 tomando una imagen de 20 y el 22 tomando una imagen de 22. Uno tomando el puerto 8080 y el nuevo tomando el puerto 8081. Si yo lo abro, este es el del 8081, fíjate, y este es el del puerto 8080. Bien, ahí estarían los dos corriendo. Ahora, esto, como no le puse el guión de, quedó enjaulado dentro de ese proceso. Entonces, si yo por alguna razón cierro la consola o pusiera control Z porque quiero volver a recuperar mi consola, si yo hago docker ps, fíjate ya no puse la palabra container, directamente puedo poner ps, me va a listar el contenedor pero se tendría que haber caído. Me lo dejó de fondo. Bueno, siempre que cierro la consola te lo mata. Ok. El guión de touch lo que hace es poder crearla el proceso y que quede corriendo de fondo. Entonces, si yo cerrara la consola, no se va a morir el proceso. No sé por qué ahora quedó, pero bueno. ¿Qué pasa si yo necesito detener ese contenedor? Entonces, vamos a ver acá que tengo un ID de contenedor. Entonces yo podría decirle ahora sudo docker container stop y es ID de contenedor. Y eso lo que va a hacer es detener el contenedor. Lo mismo que si yo viniera visualmente y agarrara el contenedor acá y le pusiera stop. Bien, acá cuando puso docker container stop me devuelve el ok con el ID del contenedor que quise hacer, y si yo veo sudo docker container ps solo veo una imagen. Si hago ps-a veo las dos imágenes con la diferencia de que uno salió hace 15 segundos y el otro está arriba. Ahora, si yo quiero eliminar este contenedor, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo decirle sudo docker container rm de remover y el ID de contenedor, y si ahora voy a listar los contenedores ya ni siquiera figura, ¿sí? Pero para poder borrarlo tiene que estar detenido. Si yo hago sudo docker container y le paso el ID de uno que está corriendo, no me va a dejar porque está corriendo. Tengo que o detenerlo o aplicar el comando, agregar el comando force. Creo que es force, así. De esa manera lo detiene y lo elimina. Ahora si miro sudo docker container ps, no hay nada corriendo y tampoco hay nada detenido y creado, que es lo mismo que está pasando así, ¿sí? Entonces, esto fue nuestro primer ejemplo de aproximación para poder entender
cómo crear una receta a partir de un sitio, cómo crear un contenedor a partir de una receta y algunas cositas más. Vamos a seguir con ejemplos más avanzados, pero bueno, esto fue un vistazo muy rápido de cómo funcionar con Docker. Vamos con un siguiente ejemplo. Vamos a instalar un motor de base de datos. En este caso vamos a usar Microsoft SQL Server. Entonces vamos a Docker Hub, vamos a venir acá y vamos a buscar la imagen que ya no están acá, pero vamos a ver si de aquí nos llevan la de Microsoft SQL Server. Como te dije, hay hay registros de contenedores por todos lados, o sea, no solamente en el hub. En el caso, la imagen de Docker está en el repositorio de Microsoft. Hay un repositorio de Microsoft donde está la imagen. Vamos a instalar una versión 2019, por ejemplo, ¿sí? No voy a instalar la última, sino voy a instalar una versión 2019. Fíjate lo que dice acá, Docker Pool. Normalmente esta parte es el nombre del registro. Te dije que estaba en un registro distinto a Docker Hub, en este caso de Microsoft. Aquí tenemos el nombre como si fuese de la categoría, el nombre de la imagen que se llama server y aquí directamente la etiqueta de la que nosotros necesitamos. Entonces voy a copiar esto así como está y vamos a pegarlo. Entonces esto lo que va a hacer es descargar la imagen del motor 2019 en su última versión. Docker Pool es el gestionador para poder descargar, jalar la imagen. Lo mismo que hicimos recién con un node, bueno, ahora lo estamos haciendo con un motor. Lo bueno de esto es que yo puedo tener contenedores, bajarme diferentes versiones, pero no la estoy instalando en la máquina. Cuando cree el contenedor voy a crear una instancia de ese motor y cuando no lo necesite lo detengo y no instalé absolutamente nada. Por otro lado, vamos a venir aquí y vamos a bajar el ID de Microsoft SQL Server, que ahora se llama SQL Server Management Studio. Yo aquí lo acabo de terminar de instalar y lo vamos a iniciar. ¿Sí? Esta es la herramienta con la que me voy a poder conectar al motor de base de datos y vamos a poder hacer la prueba exactamente si esto funcionó o no. Bien, vamos a seguir leyendo la documentación porque de este lado la imagen ya se descargó. Si yo pongo docker imagen ls, tengo la imagen de Microsoft instalado que pesa 2 GB. Entonces vamos a poner docker ram en vez de poner docker container create más todo lo que sigue y después start más todo lo que sigue. Yo puedo poner ram y en este caso puedo obviar la palabra container. ¿Sí? Dijimos que acaba el nombre de la imagen. Entonces si yo me acabo de instalar esta imagen, esto es lo que voy a poner acá. Y antes de pasar eso tengo que colocar una serie de parámetros. Bien, no voy a colocar nada esta vez para que nos demos cuenta qué está pasando. No puse detach, estoy dentro de la imagen y fíjate que dice debes aceptar los términos de condiciones, ¿sí? Al no haber pasado esto, si yo miro el contenedor, está detenido, ¿sí? Salió con un error. Y eso es porque hay contenedores que, perdón, hay imágenes que para crear el contenedor tengo que pasarle variables de entorno. Si lo miro de este lado, voy a ver que el contenedor está detenido y por más que lo arranque, cada vez que arranque me va a dar ese error y se va a detener, no va a arrancar, ¿sí? Entonces voy a borrar esto y cuando nosotros venimos a tomar la imagen y a crear el contenedor, aquí en Optional Setting puedo pasar un par de cositas. Y esto es lo que yo le tengo que pasar, la variable entorno. Aquí lo hago de manera visual, el nombre de la variable más el valor, y de esta manera de aquí lo hago con la palabra, con el parámetro "-e". Si miro acá la instalación, dice accept EULA igual a yes, ok, y hay un segundo parámetro, porque puedo pasar más de uno, que es el password. Entonces copiamos esto así como está, por eso siempre hay que leer las documentaciones de las imágenes, y le vamos a ponerle PAS 2025 y símbolo de exclamación. Ese es el password con el que me debería crear la instancia. Y lo siguiente que no nos podemos olvidar nunca, si no, no vamos a poder entrar al contenedor, es el puerto. El primer puerto es el de mi máquina, que yo acá voy a poner 14.33.3, dos puntos, y el puerto del contenedor. El motor Microsoft SQL Server normalmente trabaja en el 14.33. Aquí el puerto de mi máquina, yo siempre pongo otro distinto al estándar, y con esto ya deberíamos tener el motor corriendo. Acá me quedó una comilla sin cerrar. Ok, volvemos a ejecutar. Y ahora
Veo los logs de que está corriendo, está corriendo. Fíjate que yo no puse guión D. Ok. Vamos a omitir esto. Voy a intentar agregar esa conexión. ¿Cómo sé si esto funciona? Bueno, acá estoy entrando al IDE. Es nuevo. Vamos a conectarnos. Dame un segundo, que esto está arrancando por primera vez. Está demorando un poquito. Un poquito demasiado. Vamos. Ok. Bien. Nombre del servidor. Este es mi contenedor. Así que aquí le tenemos que poner la ruta. Como esto está corriendo en mi máquina, tenemos que poner 127.001,1433.3. Autenticación SQL Server, usuario SA y el password que acabamos de crear. ¿Sí? Vamos a poner que recuerde password, que confíe en el certificado, pues si no me va a dar error y me dice, che, el password no es correcto. Pass 2025. Ok. ¿Qué pusimos de password? Vamos a mirar. Nosotros en el password le habíamos pasado pass 2025 sin el símbolo. La segunda vez no le agregué el símbolo de exclamación. Ok. Bien. Ahí yo me estoy conectando al motor. Vamos a crear una base de datos de prueba. Y vamos a crear una tabla de prueba. Nueva tabla. Vamos a ponerle versión de tipo varchar. Y esta tabla se va a llamar log. Vamos a entrar a la tablita. Vamos a crear un registro que diga 2025 05 24 13 horas. Esto es justamente la versión que yo acabo de crear. ¿Sí? Bien. Si yo ahora detuviera esto, sudo docker container ps, está detenido. Fíjate que al no poner el detach se cerró. Esta conexión, obviamente, si yo intento ejecutar esto, me va a dar error porque ya el motor no está corriendo, ¿sí? Lo acabo de detener. Para volver a arrancarlo, copio este ID que está acá, sudo docker container start, y ahí lo estaría arrancando. Si yo vuelvo a ejecutar esto, ahora sí el motor está de vuelta arriba, ¿sí? Bien. Entonces, ahora creamos un motor de base de datos como imagen. Pero fíjate qué pasa. Yo he creado este motor, pero la persistencia está adentro, ¿sí? ¿Qué voy con esto? Que si yo agarro y yo digo ahora, vamos a ponernos de este lado, sudo docker container rm, lo voy a borrar, lo voy a forzar de que se detenga y lo borro, ¿sí? Si lo listo de vuelta, no está más el motor corriendo. Si pongo el comando con el que lo ejecuté recién, que era este, lo va a volver a crear. Lo crea a partir de la imagen, ¿sí? Si yo me vuelvo a conectar, fíjate qué pasó con la base de datos. Se perdió. ¿Por qué? Porque yo borré el contenedor y todo estaba guardado adentro. Esa es una de las cosas que siempre hay que tener cuidado. Pero mira el siguiente caso. Yo creo una base de datos. Nueva base de datos. Vamos a hacer un ejemplo. Temp. Y voy a crear una tablita. Muy rápido. Nueva. Vamos a tablas. Nueva tabla. Dijimos versión. Con varchar. Y la tabla log. Podría tener un script para esto, pero como algo muy simple, bien. 2025 05 24 2025 5 24 1306. ¿Ve? Vamos a guardar esto. ¿Sí? Tenemos el log creado. Bien. Yo de ese motor, así como está, ¿sí? Puedo
sudo docker, vamos a correr esto, pero esto le voy a poner detach para poder cerrar la consola y que lo veas. Esto es bien detach. Ahí. Bien. Sudo docker container ps. Acá tengo mi motor corriendo. Si lo vuelvo a ejecutar, esto sigue funcionando. Se colgó. Se lo detuve en caliente. Ok. Vamos a volvernos a conectar. Base de datos. Ok. Vamos a arrancarlo. Es este. Me copió el ID. Entonces ponemos sudo docker container start. Este ID. Si me vuelvo a conectar, aquí tengo la base de datos con la tabla así. Ahora yo puedo cerrar la consola que no se va a detener. Bien, ¿qué quiero hacer? Fíjate, yo a este contenedor que tiene todas las capas de la imagen de solo lectura, pero después tiene una imagen en la cual se están haciendo los cambios en caliente, yo puedo hacerlo persistente con un ejemplo que te voy a mostrar ahora. Yo podría decirle docker commit más, vamos a poner esto para que veas cuál es la ayuda, le tengo que pasar el nombre del contenedor y el nombre de la imagen, ¿ok? Entonces vamos a decirle docker commit el nombre del contenedor y quiero que esta imagen se llame Microsoft SQL y vamos a poner el DB versión 1. Eso me va a crear ahora una nueva imagen, la cual tiene todo lo que el motor tenía hasta ahí. Entonces, yo este motor, vamos a mirarlo, docker container ps, lo voy a borrar. Sudo docker rm para que la elimine. ¿Sí? Entonces, yo borré el contenedor. O sea, si yo me intento conectar, esta conexión no funciona. Ya me dio timeout. Entonces, ahora, si miro las imágenes, tengo una imagen que se llama Microsoft SQL DB versión 1. Podría decirle, bueno, ahora, créame un contenedor sudo docker run de la imagen que se llama Microsoft SQL DB versión 1. Poneme el puerto ahora 1433.2. Vamos a cambiar el puerto que vaya contra el 1433 y no le estoy pasando variables de entorno porque ya está configurado, ya tiene la clave del usuario, ¿sí? Entonces, fíjate que ahora esto me va a crear un contenedor que está en el 1433.2, entonces debería volverme a conectar, pero ahora el 1433.2. Y mira lo que pasó con la base de datos. Me la mantuvo, ¿sí? Me mantuvo los cambios y si voy a la tabla log, va a tener los registros como estaba. Entonces, ¿para qué puedo usar esto? Imagínate que tienes un entorno de desarrollo donde has logrado reproducir un error y quieres que esto así como está pase a otro sector para que lo pruebe. Si la base tuviese persistencia externa, no hace falta hacer esto porque cuando vos levantas una imagen y apuntas los archivos de la base de datos a ese repositorio externo, te lo va a levantar tal cual. Pero no es el caso, no has creado un volumen externo porque tenías todo adentro, entonces quieres tener los cambios y no perderlos, ¿sí? O también podría ser otro ejemplo que, por ejemplo, cuando tu aplicación necesita una base de datos inicializada y no se inicializa por el lado de la aplicación, y no quiere estar corriendo script, bueno, me puedo crear una versión ya configurada con las variables, con las claves, con las estructuras de la tabla y partir directamente de esta imagen. Acuérdate que lo que te dije, que cuando creamos imágenes partíamos de otras imágenes y así sucesivamente y se reutilizaba. Entonces, esto es una manera con la cual puedes crear una imagen de un motor. En este caso fue Microsoft SQL Server, podría ser cualquiera, ya configurado con sus estructuras de datos, sus usuarios, sus claves, sus relaciones, sus permisos, todo lo que quieras. Y partir de esta imagen para crear otras imágenes. Esto normalmente se hace por código o hay script externo y hay acceso a los archivos con volúmenes de manera externa, pero bueno, esto es un ejemplo que te dije que te puede servir para desarrollo, producción o para casos particulares.
Seguimos con el ejemplo. En esta imagen de Note 22 Alpine, lo que quiero hacer ahora es instalar una capa nueva, una personalización. Resulta ser que necesito alguna herramienta, como es la herramienta de ping. Entonces voy a agregar el comando ram para decirle que hagan un update y para que después agregue el paquete. Vamos a crear la imagen nuevamente. En este caso era docker build, -t para la etiqueta. Este era el nombre de la imagen, esta era la etiqueta, punto para decirle que corra acá. Bien, aquí me lo ha creado. ¿Para qué quiero hacer esto? Más allá que ahora esta imagen, si la pongo a correr, dentro va a tener este paquetito. Te quiero mostrar que si yo voy aquí y visualizo esta imagen, vamos a la 22, que es la que acabamos de correr, ¿sí? Cada vez que corro un comando, ¿sí? Estoy generando una capa nueva. Esa capa nueva es la que yo puedo llegar a reutilizar y es la que básicamente me está generando nuevo tamaño. Lo que quiero que entiendas acá que cada comando que se ejecuta en la imagen automáticamente se convierte en una capa nueva. Otra manera de visualizarlo, si no quiero hacerlo por este lado, lo puedo hacer a través de una imagen que existe que se llama div, que es esta que está acá, ¿sí? Que me permite explorar lo que si fuese el contenido, la estructura de archivos, y voy a ver que lo puedo instalar de varias formas o me puedo generar un alias para, en el caso que esté con Linux, yo ya aquí lo tengo generado, entonces si yo pongo alias vas a ver que aquí está la instrucción que vamos a estar ejecutando. La aplicación se llama div, entonces lo que tengo que hacer es poner div más el nombre de la imagen. El nombre de la imagen la tengo aquí, vamos a poner div. Y lo que va a hacer esto es, a través de otro contenedor que va a estar corriendo, es poder visualizar en el lado izquierdo las diferentes capas y del lado derecho, acá está, así, ok. Del lado izquierdo las diferentes capas con su tamaño y del lado derecho cómo se va modificando lo que es la estructura de archivo. Entonces nosotros empezamos de 7.8 mega y por aquí debe estar, aquí agarramos y copiamos el package.json. Eso va a ser, vamos a achicar aquí las carpetas con barra, podemos achicarlo para que sea más fácil visualizarlo. Aquí está. Bien, entonces, fíjate. Nosotros empezamos con esta capa. Aquí lo que estamos haciendo es crear usuario y estamos instalando ese CH, creo que estamos haciendo. Después estamos actualizando. Fíjate cómo va cambiando aquí las diferentes estructuras de carpeta. Aquí es donde copiamos directamente el packet.json. Aquí es donde lo que hacemos es instalar la aplicación. Fíjate cómo se generó en la carpeta root el archivo de log, la carpeta temp para bajar las imágenes. Acá copiamos toda la salida. Aquí las construimos, ¿sí? Y en esta última capa, que fue la que acabo de hacer, lo que estamos haciendo es instalar la herramienta DSMP. Fíjate que el directorio bin acaba de subir, se acaba de modificar el directorio etc, ¿sí? Y este último comando lo que hizo es terminar modificando la imagen en 2.7 megas más. Entonces, ¿qué voy con esto? Esto es una herramienta que te puede servir para explorar la estructura de archivos, para saber exactamente cómo ha quedado y para entender que cada comando que nosotros ejecutamos aquí dentro de la imagen va a estar generando una copia nueva. Lo que hace Docker cuando nosotros subimos o bajamos es bajar estos archivos por capas, y eso lo que permite a veces que cuando ya tenemos algunas capas previas no la tenga que volver a bajar y se puedan reutilizar. Dentro de la documentación que acompaña este video en el repo privado que es para los sub, voy a dejar este PDF que tiene toda la documentación, está bastante bueno, son muchas páginas, son 63 páginas donde está explicado Docker pero muy detallado. En esta documentación tenemos en esta parte, en el capítulo 3.3, tenemos las instrucciones, los operadores que podemos usar para crear una imagen. Vimos el from, si yo me voy aquí le estoy indicando de qué imagen como template voy a empezar. Acá me especifica qué es el from, especifica la imagen base. El ram es para ejecutar un comando, vimos que acá lo que estábamos haciendo era realizar una actualización, perdón, acá abajo, una actualización, instalar un paquete, correr,
dentro de esa consola un paquete que ya tengo instalado. Después tengo el CMD y el entry point, que es para definir lo que quiero que haga al finalizar el contenedor, que sería como el punto de entrada, o lo que quiero que quede corriendo. Vamos a ver que aquí muchas veces se deja una especie de loop infinito para que el contenedor, sin necesidad de correr ningún servicio, no se cierre, y eso se usa a veces para debuguear, label para crear un metadato, expose para exponer un puerto, aquí estamos exponiendo el 8080, environment es para crear variables de entornos, para poder pasarlas, add y copy es para pasar directorios, y en el caso anterior para descomprimirlo. Aquí vemos que con el copy punto punto estoy copiando el directorio actual al directorio de destino dentro del contenedor, o puedo especificar una ruta absoluta especificando nombre de archivo a una carpeta específica. El worddir, que sería el directorio de trabajo, es para decir dentro del contenedor quiero que te aparezca en esta carpeta y hagas este proceso. En cualquier momento puedo volverlo a cambiar y decir, bueno, ahora quiero que te vayas a la carpeta etc, por ejemplo, etc, y quiero que hagas este otro comando. Después vamos a ver el user, que yo le podría decir, bueno, mira, yo quiero que esto lo hagas como usuario root, y después esto otro lo quiero que hagas como el usuario tanto, ¿sí? Donde yo te puedo definir un UID o un usuario específico. Volumen es para adjuntar un volumen, ya vamos a ver de qué se trata, pero básicamente es montar una carpeta que está fuera del ambiente del contenedor adentro del contenedor, así que para que todos los cambios persistan hacia afuera. Argumento es para poder recibir un argumento del exterior. OnBill es un desencadenador que se va a ejecutar más tarde. Stop Signal y Health Check me permite de alguna manera modificar qué es lo que Docker, el contenedor, va a usar para saber si está arriba, y qué es lo que tiene que hacer para detener el contenedor. Share me permite cambiar la consola que va a estar corriendo adentro de manera predeterminada, ¿sí? Entonces, bueno, estos son un poco los comanditos que me pueden llegar a servir, o que me puedo llegar a encontrar cuando veo una imagen, y aquí está bien explicado. Siguiendo con el ejemplo, vamos a crear un servidor web. Vamos a trabajar con Engine, entonces vamos a cerrar lo que estamos usando acá. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a poner Docker Run para que directamente descargue y ejecute la imagen en el caso que no la tenga, de modo desadjuntado. El puerto, le vamos a decir que abre el puerto 80 de nuestra máquina contra el puerto 80 local. El nombre del contenedor, en este caso se llama My Engine. Y la imagen que estoy ocupando, que siempre va al final, es Engine, y la etiqueta de esa imagen es latex, ¿sí? Como no tengo la imagen de manera local, esto lo que va a hacer es descargarla. Ahora, cuando esto termine de correr y veamos la imagen corriendo, vamos a ver que el contenedor va a tomar algunos de estos estados que está acá. Te los voy a dejar en la documentación, como te dije, y el contenedor puede estar creado, pero luego puede estar en ejecución, pausado o detenido. En el caso de que esté detenido, vamos a tener una señal de cuál es el mensaje de error, y visualizando los logs de esa ejecución vamos a poder determinar por qué se detuvo. Como vimos en el motor Microsoft SQL Server, si no le pasamos una variable de entorno, esto pasaba. Pausado es una manera de detener el consumo del CPU, pero no libera lo que es la memoria, porque obviamente está en pausa, nada más que eso. Y el creado es el estado inicial, que todavía no ha corrido. Si todo salió bien, ahora deberíamos tener nuestro contenedor de Engine en modo running. ¿Cómo lo puedo visualizar? Docker PS. Docker PS, como te dije, me muestra los contenedores que están corriendo. Si pongo docker ps-a, me muestra tanto los que están corriendo como los que se han detenido. Acá en este caso tengo el de Microsoft SQL Server, que lo detuvimos hace un buen rato. Entonces docker ps, veo que está con el puerto 80, entonces si es verdad, yo podría poner acá 127.0.0.1 2.80, no hace falta ponerlo, y deberíamos ver la imagen de Engine. Ok, está corriendo. Ahora vamos a ver el concepto de lo que es volumen, ¿sí? Pero aprovecho para mostrarte acá en la documentación que todos los comandos que estamos ocupando, un poquito más acá abajo, están todos explicados. Docker container start, Docker container stop, restart. No hemos visto para visualizar los logs, ahora lo vamos a hacer. No hemos visto cómo ingresar a una consola, lo vamos a hacer. Inspect,
Top. Ya vamos a ver un poquito más de esto, pero lo importante es que aquí están todos los comandos que hemos estado ocupando hasta el momento. Ahora vamos a ver el concepto de volumen. Ahora que tengo trabajando mi contenedor con Engine, yo quiero modificar esta página. Bueno, si yo entrara al contenedor de forma por consola, docker ps, me copio la ID del contenedor, le vamos a decir docker exec, -i, interactivo, terminal, el nombre del contenedor, y le vamos a pasar aquí vim bash, ¿sí? Si me voy a la carpeta normal, use share engine html, que es normalmente donde se aloja el sitio, por lo menos en esta configuración, vamos a ver que aquí adentro tengo el index. Si yo borrara, o mejor dicho, si visualizara este index por acá, estaría viendo lo que se está viendo actualmente de demo, ¿sí? Si yo borro este archivo, ¿qué va a pasar? Que esta página como está se va a caer porque acabo de borrar el contenido, ¿sí? Entonces, teniendo esto como concepto, yo podría decir, bueno, si yo pudiese montar mi sitio web sobre esa ubicación, podría tener un servidor web pero con el contenido de manera externa. Entonces si se borra el contenedor, no pierdo mis archivos. Ese es el concepto de persistencia y se logra a través de volumen. Vamos a salir y vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a entrar al contenedor, lo voy a borrar rápidamente por acá para hacerlo un poquito más rápido. Y vamos a ver que en la documentación de Docker, que lo acabo de perder, aquí, bien, Docker Engine, aquí tenemos varios ejemplos y vamos a ver que aquí tenemos para correr un contenedor, lo voy a copiar, lo voy a pegar y vamos a ver que decimos Docker Run, el nombre del contenedor, a esto le falta el puerto 80 contra el puerto 80 y aparece este guión B. Este guión B hace referencia a volumen. Ok, no me deja marcar, no hay problema. Volumen, ¿sí? Si veo aquí, aquí lo que estamos diciendo es que quiero montar un volumen, una ubicación que está en mi disco local, en mi máquina, contra una ubicación que está dentro del contenedor. A ver si desaparece ese botoncito copy. Bueno, queda justo el copy en el medio del comando. Entonces, lo que estoy diciendo acá es la ubicación de mi máquina y esto es la ubicación dentro del contenedor. Entonces, dentro del contenedor yo quiero pisar esta carpeta y la quiero pisar con el contenido que está en esta otra carpeta. En mi caso estoy poniendo una ruta de Windows porque estoy con Docker sobre Windows. Más allá que estoy sobre Windows Subsystem for Linux, tengo un alias que llama a Docker desde Windows. Entonces tengo que usar un directorio de Windows, ¿sí? Hago esa aclaración. Si no, debería ser un directorio de Linux donde este pueda acceder. Modo de touch y de la imagen engine. Ahora, si yo me voy a esta carpeta, simplemente tengo aquí creado un ejemplo con un archivo index que básicamente es esto. Entonces, si yo cierro esto y ahora entro a 127.0.0.1, lo que estoy viendo es lo que está aquí dentro de este archivo. Y si yo este archivo lo modificara, le pusiera demo de volumen, vamos a ver que el título se acaba de modificar. Y si pusiera ejemplo número, creo que es el 5, con volumen, vamos a ver que esto se debería modificar. Perdón, cambié el título. No quería cambiar el título. Ejemplo número 5, acá. Ejemplo número 5 con volumen. Quería cambiar el body y ahí se acaba de cambiar. ¿Para qué me sirve esto del volumen? Porque si yo por alguna razón rompo, elimino este contenedor, ¿sí? Y lo vuelvo a crear, si yo voy ahora obviamente a refrescar, ya no hay contenedor que escuche en el puerto 80, puedo crear un nuevo contenedor, pero ahora podría crearlo por ejemplo en el puerto 8080 y si ahora le pongo 8080, sigo teniendo la persistencia. Ese es el concepto de volumen. Ahora, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de volumen y diferentes formas de montarlo. Anónimos, que son los que son generados de manera dinámica, volúmenes que se pueden asociar al contenedor y que cuando se borre el volumen, el contenedor también se borre el contenido. Vamos a ver que podemos montar con diferentes tipos de estructura de archivos. Bueno, vamos a ver que hay un poquito de todo. Vamos a continuar con volumen y para eso vamos a crear un contenedor de un motor de base de datos, en este caso un Postgre, y vamos a crearle un volumen. Entonces vamos a poner docker volume
que es para ver los volúmenes. ls puedo listar todos los volúmenes que tengo aquí. También lo puedo hacer de manera visual entrando aquí a volúmenes. Y vamos a decirle docker volume create pgdata. ¿Sí? Podría decirle ahora docker volume inspect. Inspect me permite inspeccionar imágenes, contenedores. En este caso quiero que inspeccionemos el volumen pgdata y puedo ver la meta información, cuándo fue creado, dónde está grabado, en qué ubicación está montada y si le he creado una etiqueta o no, para poder después identificarlo. Ahora que tenemos creado ese volumen, que también lo puedo visualizar por acá y lo puedo borrar, ¿sí? Podría ver el contenido también. Vamos a crear un contenedor de motor. Entonces docker run de manera desajuntada el motor Postgres en su versión 17 le vamos a poner, porque tenemos versión 16, tenemos varias versiones. Entonces vamos a poner un nombre a este motor Postgres, así montaríamos un motor Postgres. Como siempre, si no sabes de lo que estamos hablando, te vas a la documentación, venís acá, pones docker hub, vamos a ver Postgres. Y vamos a ver que aquí tenemos diferentes versiones y aquí están básicamente lo que hay que pasarle. Hay que pasarle una variable que es el secreto, se le puede pasar por otra variable lo que es la base de datos, ¿sí? Bien, entonces yo estoy corriendo la versión 17, que es una de las últimas, y le voy a pasar Postgres password, que es el password del mi super secret. Voy a crear una segunda variable que va a ser el usuario. Postgres user va a ser mi usuario. Y una siguiente variable que va a ser Postgres db, que es el nombre de la myappdb. ¿Sí? Vamos a ponerle así para seguir escribiendo abajo. Entonces tenemos docker el name, las variables de entorno, vamos a poner "-p", que sería el puerto. Esto funciona en el 5432 contra el 5432 del contenedor. Y acá aparece de nuevo la palabra volumen. Entonces yo ahora no voy a poner una ubicación, sino que voy a poner directamente el nombre del volumen que acabo de crear. Ya no sé dónde está guardando ese volumen porque lo está manejando Docker, pero sí sé que se llama pgdata. ¿Y qué quiero hacer? Quiero pisar la carpeta en donde Postgres normalmente guarda la información. Y esto es PostgreSQL barra data. Si esto está todo ok, este run me quedó acá. Vamos a bajar la imagen, la vamos a correr y vamos a pisar, vamos a montar la carpeta donde normalmente Postgres guarda la información en este volumen, que este volumen ahora lo estamos apuntando por el nombre. Ok, vamos a decir docker ps, debería tener corriendo el contenedor de Postgres. Aquí está el ID. Si yo hago docker volumen ls, lo vamos a mirar por acá, debería ver que aquí tengo toda la información de este contenedor. Entonces, ¿cómo puedo saber si esa persistencia realmente está funcionando? Bueno, como no tengo una idea del motor de Postgres, lo vamos a hacer directamente con la herramienta de consola que está dentro del contenedor, que se llama PSQL. Entonces vamos a ingresar al motor. Me voy a conectar con PSQL y aquí vamos a decirle "-u" para poner el usuario y "-d" para poner la base de datos. Aquí adentro vamos a correr un script para crear una tabla. En este caso me voy a copiar para crear una tabla accounts, ¿sí? Y voy a insertar, si yo hago un select de esa tabla, vamos a ver que está vacía. Entonces, como está vacía, me voy a hacer un insert. Ok,
vamos a decir insert into my accounts value. Vamos a pasar username nada más, a ver si me deja crearla. No null, no null, no null. Ok, son todas obligatorias. Entonces vamos a pasar username, password, email y creado y las login. Y le vamos a pasar los valores username test, password 1234, email test@com.ar, creado 2025 0501 y las login 2025 0501. Por ejemplo, cerramos esto. Y el nombre de la tabla no es my account, sino account. Ok, bien. Y le inserté columna creado. Y el campo se llama create at. Ok. También podemos consultar la tabla con barra de accounts. Sí, y vamos a decirle select asterisco from accounts. Ok, tengo en este momento el registro que acabamos de inventar. Sí, vamos a salir de acá, vamos a salir de acá. Voy a decir docker ps. Voy a parar este contenedor. Docker container stop. Pum. Docker container rm. Pum. Ahí borramos el contenedor. Sin embargo, si yo hago el volumen listo, todavía existe el volumen PG data. No se ha borrado. Es decir, que si vuelvo a crear de vuelta el contenedor, puedo cambiar el nombre, puedo cambiar el puerto, pero aquí el volumen que voy a apuntar sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, ahora es un contenedor nuevo, me va a dar un ID nuevo al cual yo puedo ingresar a este contenedor como hicimos recién. Y aquí dentro decirle psql-u y el usuario se llamaba mi usuario y la base de datos se llama mi appdb y acá decirle select todo from account y el registro que teníamos creado sigue existiendo. Podría entrar acá por la herramienta visual y ver que yo al contenedor lo puedo borrar. ¿Sí? Esto lo vamos a borrar. Y el volumen sigue estando. Estoy generando la persistencia, en este caso del motor Postgres. ¿Cómo funciona la red en los contenedores? Bueno, tenemos tres modos para configurar la red dentro de un contenedor. El modo bridge, el modo host y básicamente sin red. El modo bridge es el que viene de manera predeterminada. Cuando yo creo un contenedor, si le digo docker run de manera desajuntada y digo que corra en jeans, habitualmente ponemos el "-p". Esto es para generar un ateo entre el host y el contenedor. Si no lo hago en el modo bridge, el contenedor no permite que ingresen conexiones porque está totalmente aislado para las conexiones entrantes, porque para afuera sí voy a poder conectar. En el modo bridge es el que viene de manera por defecto. Como ventaja, el contenedor está aislado, esto es más seguro. Como desventaja, para poder acceder necesito pasar el parámetro "-p y eso lo que va a provocar es que mi placa de red en el host tenga que natear todo ese tráfico que estemos redirigiendo. Vamos a entrar acá para mostrarte de qué te estoy hablando. Entonces docker exec -it y le decimos /bin /bash. Vamos a decirle apt-get update porque quiero instalar la herramienta apt-get install nettools. Ok, si yo hago un if config, vamos a ver que estoy en una placa aquí totalmente virtual, totalmente creada para este contenedor. Si hago otro contenedor va a estar en otra red totalmente distinta. Y si yo hiciera un curl a Google, por ejemplo, sí tengo conexión a internet. ¿Sí? Bien. Esto es la conexión con el modo bridge. Y si
como está corriendo en modo desajuntado, yo viniera acá y pusiera puerto 8080, voy a ver que carga la página de Engine. Pero si pusiera 127.0.0.1, obviamente esto no va a cargar porque no tengo nada que esté en el localhost, sino que estoy nateando lo del 8080 al contenedor. Y esto es lo que hacemos siempre, ¿sí? Vamos a detenerlo. Entonces vamos a decirle docker rm, el contenedor, force. El segundo modo es que usemos la red de tipo host. Básicamente que usemos la red del host donde está corriendo. Entonces para eso tenemos que decirle docker run de manera desajuntada, la imagen de engine, y ya no voy a poner el guión p, ¿sí? Pero sí voy a colocar guión medio, net igual a host, ¿sí? Fíjate que esto se agregue. Y para que esto funcione aquí dentro de la configuración de Docker, en el caso de Windows, en recursos tengo que decirle que habilite la red de tipo host. Y acá mismo te dice que lo va a hacer a través de esta palabra, ¿sí? Y el tráfico estaría cargándose en el localhost, o sea, en el 127.0.0.1.0.2, o sea, en el localhost. Si yo hago esto, docker run-d, ¿sí? Vamos a ver dos cosas. Primero, vamos a ver qué IP me dio. Entonces me voy a copiar esto y vamos a poner docker run, no, docker exec-i-t, bin bash, vamos a hacer apt-get update, apt-get install nettools, y ahora vamos a hacer ifconfig. Y vamos a ver que tenemos dos plaquitas de red. Una, el IP que le dio básicamente a esta placa, pero está dentro del segmento que está definido aquí, ¿sí? Y por otro lado tenemos una placa de servicio que es la que está permitiendo de alguna manera hacer esa redirección. Pero lo más importante acá es que yo no abrí el puerto 8080. Entonces por ende acá no hay nada escuchando. Pero el contenedor funciona en el puerto 80 y voilà, mágicamente ahora el localhost se convirtió en el contenedor o el contenedor se convirtió en el localhost, ¿sí? Ventaja de esto, no hay nateo, es mucho más transparente para la red. Desventajas de esto, es más inseguro porque básicamente ahora tengo acceso a cualquier puerto del contenedor entrando por el IP del localhost. Y no es tan recomendable esta práctica salvo para algo que quieras hacer desarrollo. Y la última opción es el modo no, que básicamente es que no tenga red. ¿Y cuándo sería útil esto? Cuando quiero que el contenedor esté totalmente aislado del mundo exterior, no va a tener comunicación ni de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera. Y me serviría, por ejemplo, si le adjunto un volumen, que sí puede acceder al volumen y sí puede hacer algún proceso. Como por ejemplo, algún sistema para rotar log, para limpiar archivos o cosas de ese estilo. Bueno, lo que podría hacer es darle acceso a través de un volumen y simplemente como un bot le está leyendo esos archivos y ejecutando algún proceso, ¿sí? Vamos a ver que la red, cuando yo necesito compartirla entre distintos contenedores, puedo crear una configuración de red. Para eso vamos a usar los comandos de red y vamos a verlo ahora en funcionamiento. Vimos que tenemos tres tipos de redes dentro de los contenedores, el bridge de manera predeterminada, el host y básicamente sin red. Ahora vamos a ver cómo podemos crear un entorno de red para varios contenedores. Yo en este caso, en este ejemplo, tengo dos contenedores, ambos corriendo con una imagen de Nginx, uno corriendo en el puerto 8080, están con la red, como te dije, de modo bridge, la de predeterminada. Entonces en el puerto 80 tengo este engine que dice server 1 y en este del 8081 tengo este que dice 2. Vamos a entrar a cualquiera de los dos. Entonces vamos a decir docker ps, voy a copiar esto que está acá y vamos a decirle docker exec de manera interactiva este id barra bin barra bash, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo con el segundo. Acá entramos al 0v5, entonces acá vamos a entrar a este que está acá. Vamos a decirle docker exec de manera interactiva bin bash. Ok, si yo veo la red ifconfig, perdón. Si veo la red, este está en el 172.17.02 y si veo la red de este, está en el 172.17.03. Ok, o sea que si este está en el 3 y yo quisiera ir 0.17.3, no tengo tráfico hacia este contenedor. Perdón, al 2 dijimos
Ok, no tengo tráfico. Pero si quisiera ir a internet, sí tengo tráfico, ¿sí? Entonces, vamos a poner de vuelta los IP, ifconfig. Este está en el 17.3 y este está en el 17.2. Ok, y de este para ir al 172.17.03, sí tengo tráfico. Y si dijera cur 172.0.17.3, y si en este dijera cur 172.0.17.2, pero en este el ping no responde y en este... Ok, pero bueno, si vos te fijas el cur, no hay forma de que de este pueda llegar al otro y viceversa. En cambio, si hiciera 127.0.0.1, sí, y acá estamos viendo el server 2, que es este el que está corriendo, ¿sí? Entonces, vamos a crear una red. Para eso vamos a abrir una nueva consolita y vamos a poner Docker Network. Si yo veo, aquí tengo básicamente varios comandos. El primero, igual que todo lo que hemos estado haciendo, connect, es para listar Docker Network ls. Es para listar todas las redes que estamos teniendo. En este momento tengo la red de tipo host, la red de tipo bridge y básicamente la red de tipo node. Estas son las que vienen de manera predeterminada. Pero yo quiero crear ahora mi propia red. Entonces vamos a decirle Docker Network create. Si veo, aquí obviamente me va a dar la ayuda. Puedo ponerle guión medio help para ver qué otra información puedo poner. Pero yo en este caso simplemente le vamos a definir, bueno, puedo poner un rango. Bueno, pero a mí lo que me interesa es ponerle un nombre. Entonces vamos a poner como título mynet. Ahora si digo Docker Network ls, voy a ver que tengo una red nueva que se llama mynet. Con eso le vamos a decir Docker Network Connect y me va a pedir dos argumentos. Los argumentos que me va a pedir es el ID del contenedor y el ID de la red. Entonces vamos a decir Docker Network Connect. Vamos a ver primero los ID de los contenedores. Este es uno. Entonces vamos a poner Docker Network Connect el ID del contenedor a myred. Al revés. Primero el ID de la red y el ID del contenedor. myred, ¿no se llamaba? Docker Network ls. Mynet, perdón. Mynet, le pusimos. Y vamos a hacer lo mismo con el segundo contenedor. Entonces, Docker Network mynet y el nombre del contenedor. Network Connect. Bien. Vamos a ver qué pasó con los contenedores. Si yo vengo a listar el ifconfig, vamos a ver que se acaba de conectar una nueva placa de red con el segmento 172.18.02. Y si vamos al otro contenedor, vamos a ver que ahora tengo 172.18.03. Y ahora, desde esta, yo podría decir 172.18.02 y debería haber server 2, que es justamente este que está acá. ¿Sí? Si yo hiciera un nano de user share en HTML, user share engine HTML index, que básicamente es lo que estábamos viendo, estamos sacando esta salida. Si yo lo modificara, server 2, fíjate que cuando ahora vuelva a sacar este cur, vamos a ver server 2. Y de la misma manera, dijimos que este servidor es el 172.18.03. Entonces de este, si hiciera un cur al 172.18.03, estaríamos viendo el server 1,
que es este. Te lo muestro por acá. User Shale Engine HTML Index. Si yo modificara acá server 1, y de este volvemos a hacer la petición, vamos a ver que estamos viendo el server 1. ¿Sí? Bien. Vamos a salir por... No, no vamos a salir, lo vamos a hacer por acá. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos Docker Network Connect, el nombre de la red y el contenedor. Y si quiero desconectarlo, usamos disconnect. Y volvemos a repetir el mismo proceso al revés. Vamos a listar los ID de los contenedores. Entonces vamos a poner Docker Network disconnect myred y el ID. Mynet, perdón, mynet. Y repetimos el mismo proceso con el segundo contenedor. Y si quiero eliminar la red que acabo de crear, Docker Network ls, esta es la que queremos borrar, myred, entonces pondría Docker Network rm y el ID de la red. Ya con eso la red se borró. Y si yo repito lo que hasta recién estaba dando, ya aquí no tengo respuesta, aquí no tengo respuesta. Y si veo un ifconfig, la interfase ET01 acaba de desaparecer. Bien, entonces, así nosotros podemos crear nuestra propia red entre contenedores. Vamos a ver que cada uno de estos pasos después con Docker Compose, que es lo que a veces normalmente todos usan para crear sus propios microservicios, configuraciones, se usa la etiqueta network y lo que está haciendo básicamente es esto, crear su propia red para que los contenedores entre sí tengan tráfico. ¿Viste que te dije que era bastante completo? Bueno, contame qué te pareció. Siempre te invito a que dejes tu comentario porque obviamente es la manera que a mí me sirve para saber si lo que estoy haciendo está bien, si vamos orientado para lo que realmente sirve. Estoy preparando otros videos, así que como consigna te dejé, si no la viste te lo vuelvo a reiterar, contame qué otro tema querés que desarrollemos así en profundidad. Y como siempre, si no lo has hecho aún, suscríbete al canal porque si no te vas a perder los siguientes videos. Un like, un me gusta y nos vemos en el siguiente video. Adiós, gente.